Soborno en narcotráfico abarcó a 3 expresidentes. Mel Zelaya, Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, relata primer testigo en el juicio contra Jo. Chande Ardón confirma que el Chapo Guzmán financió campaña de Hernández y que este recibió en una reunión $1 millón a cambio de seguridad y protección. Expresidentes Zelaya y Lobo Sosa niegan haber recibido dinero en narcotráfico para sus campañas políticas. Revelaciones en juicio del expresidente Hernández pueden poner en riesgo las extradiciones por temor en élites políticas, advierten expertos. Fabio Lobo se queda corto en sus declaraciones, dice exfiscal del crimen organizado, y dice Fiscalía conoce esos casos desde el 2004. Presentan informes sobre irregularidades tomadas en el BCE y nuevas autoridades se abren al escrutinio ciudadano. Gobierno anuncia que mediante decreto ejecutivo la presidenta Xiomara Castro aprobará nuevo subsidio para gasolina regular y el diésel. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. En el segundo día del juicio al expresidente Juan Orlando Hernández, la Fiscalía argumentó que este es un caso sobre poder y corrupción, al señalar las andanzas del gobernante y los abusos cometidos desde la investidura de su cargo. Pero fueron los primeros 2 testimonios los que hicieron resonar el tribunal con sus ecos en Honduras, al señalar uno de los testigos identificado con el seudónimo de José Sánchez, el contador, que 3 expresidentes fueron sobornados por narcotráfico: Manuel Zelaya, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 21 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Contrata tu plan postpago de $21.99 con 30 gigas de internet, Facebook y WhatsApp ilimitados. Contratalo en tiendas Claro. Apenas se había digerido el señalamiento contra 3 exgobernantes hondureños cuando hace su aparición el exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Chande Ardón, para decir en sus primeros 10 minutos que entregó en una primera reunión $1 millón al expresidente Hernández y que presenció los sobornos que este recibió del Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa. ¿Qué obtuviste de esto?, preguntó el fiscal a Chande Ardón, quien sin inmutarse respondió: protección, impidió que me investigaran. El testimonio de Ardón continuará este jueves. La entrada en escena del primer testigo de la Fiscalía, José Sánchez, alias El Contador, vinculado al narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez, no solo estremeció a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, también a 2 expresidentes hondureños que salieron a bailar en el segundo día del juicio en contra de Juan Orlando Hernández. Sánchez, ex empleado de la empresa Graneros Nacionales, no se anduvo por las ramas para afirmar que entre todos los rostros del tribunal reconocía al de Juan Orlando Hernández, a quien asegura entregó un cheque por 250,000 lempiras para su campaña. Aunque la emisión de cheques no quedó solo ahí, también se endosaron otros a favor de los expresidentes Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa. Según el relato del periodista Matthew Russell Lee de Inner City Press, la Fiscalía preguntó a Sánchez cuánto dinero le entregó a Jo, a lo que él respondió 250,000 lempiras de Graneros Nacionales. ¿Y alguien más recibe cheques?, preguntó la Fiscalía, a lo que Sánchez respondió: José Manuel Zelaya Rosales en 2005, cuando se postulaba para presidente por el Partido Liberal, y Porfirio Lobo Sosa en 2005 y 2009.
En ese año, la misma empresa entregó cheques mensuales por 100,000 lempiras a Lobo, pues andaba en busca nuevamente de la presidencia tras la derrota en el proceso anterior. Y no terminaban de resonar las declaraciones del contador, cuando la fiscalía llamó a su segundo testigo, que en una escueta pero explosiva declaración admitió que Juan Orlando Hernández impidió que no lo investigaran a cambio de apoyo económico y político. Se trata del exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Chandiardón, que sorprendió a propios y extraños al destapar que en una sola reunión entregó $1 millón al expresidente hondureño. Ardón, que aceptó haber traficado con 250,000 kilos de cocaína desde los 20 años, indicó que estuvo asociado con Tony Hernández, hermano del exmandatario, al tiempo de manifestar que presenció cuando el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, entregó sobornos para la campaña política de Jo. El exalcalde expresó que su hermano Hugo también se involucró en el negocio, mostrando unas fotografías en las que se le observa departiendo con Hernández. Otros de los nombres que salieron a relucir durante este miércoles fueron el del ex integrante del Consejo de la Judicatura, Julio Barahona, quien aparentemente obtuvo 30,000 lempiras a cambio de borrar un expediente de Giovanni Fuentes Ramírez relacionado al caso de un laboratorio de drogas, según el contador. También el del extinto empresario Juan Jarufe, dueño de Graneros Nacionales, a quien el expresidente Hernández le comentó que tenía un plan para mantenerse en el poder hasta por 25 años, destacando que estaban robando mejor que Rafael Leonardo Callejas. Asimismo, el de un alto oficial de apellido Sauceda, quien habría entregado una caja con uniformes, placas y chalecos antibalas. Más temprano, la Fiscalía estadounidense presentó sus alegatos ante el juez Kevin Castle, que cedió la palabra al fiscal David Robles, quien sin vacilar advirtió que el arsenal probatorio que poseen demostrará que Hernández inundó de cocaína a los Estados Unidos, según relato de quienes dieron cobertura al juicio. Este es un caso sobre poder, sobre la corrupción, puntualizó. Mientras la defensa, a cargo de Renato Estábil, expresó que su cliente no se sentó con los narcotraficantes, más bien los enfrentó, al tiempo de calificar como personas depravadas y psicópatas a los testigos de la fiscalía, cuyas motivaciones claramente son vengarse de quien los extraditó, mencionó. Hubo planes de asesinato en su contra y además trabajó de la mano con los Estados Unidos, que ahora dice que todo es falso, ironizó Estábil, que no dejó de recordar todos los narcos que Juan Orlando Hernández extraditó. Ni grabaciones, ni videos, ni correos, ni registros bancarios. La fiscalía no tiene nada más que los testimonios de asesinos y traficantes infelices, sentenció. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La periodista Xiomara Orellana, enviada especial de Televicentro para la cobertura de este histórico juicio, porque se trata de un expresidente de la República. Xiomara es enviada para darle cobertura a este juicio para HRN, La Voz de Honduras, para tunota.com. Es periodista de tunota.com, Orellana, pero igual somos hermanos y también reporta para Televicentro. Y, desde luego, para nosotros en TN5 Estelar. Esa frase de Chande Ardón, puse $1 millón en una mesa. ¿Y qué conseguiría con eso? Ah, bueno, impedir que me investigaran, impedir que me siguieran, que eso fue lo que relató el periodista José Miguel Barahona Álvarez. Pero que sea la periodista Xiomara Orellana que nos dé su profesional perspectiva periodística de lo que ha ocurrido hoy en el segundo día de este juicio contra el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Xiomara. Buenas noches, Renato. Justo hoy, como lo dices, es el segundo día que se evacuó en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Y aquí la Fiscalía inició esta jornada presentando sus argumentos para respaldar las acusaciones de corrupción y abuso de poder en relación con el narcotráfico.
A Juan Orlando se le destacó como una persona investida de autoridad que utilizó su posición para beneficio propio en actividades ilícitas. La defensa, por su parte, se esforzó en desacreditar las acusaciones y cuestionar la credibilidad de los testigos, como el contador José Sánchez de Graneros Nacionales, ubicado en Choloma, quien anteriormente había testificado contra el narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez, condenado en Nueva York. Pero levantó polvo el testimonio de Alexander Ardón, también conocido como Chande o como AA, que arrojó luz sobre la conexión entre lo que es la política y el narcotráfico, afirmando que se entregaron $1 millón en una reunión a Juan Orlando y que hubo sobornos también de Joaquín El Chapo Guzmán. Este testimonio pues es importante para la Fiscalía porque en este juicio Chande como que revela esas conexiones entre el narco y la política. Y justo mañana a partir de las 9 de la mañana, hora de Honduras, continuará el testimonio de Alexander Ardón, que está en la fase de interrogatorio del Ministerio de la Fiscalía de Nueva York. El jurado, que está integrado por 18 personas, 18 jurados, 9 hombres, 9 mujeres, quiero contarles que estuvo atento a cada detalle del juicio. Son hombres muy profesionales y mujeres muy profesionales que anotaban, observaban, daban seguimiento a cada declaración, a cada interrogatorio y están como tratando de hilvanar los hilos en esta historia que se está contando en Nueva York. Su expresión de Juan Orlando Hernández, quiero contarle que se mantuvo atento, seguro, tratando de colaborar en su proceso judicial, incluso anotando algunas preguntas que le enviaba a Raymond Colón al momento de interrogar al contador. Pero vimos el cambio que tuvo su rostro cuando anunciaron el ingreso a la sala de Alexander Ardón. Se le vio un rostro serio, con una mirada fija, que no bajó y miró directamente a Chande en todo momento. Incluso aún cuando se mencionó del soborno que le entregó. ¿Qué esperamos mañana? Pues mañana se espera un día intenso con el testimonio de Alexander, que pues no dudamos traerá otras revelaciones en el proceso y que seguramente va a ocupar una gran parte del tiempo destinado a los interrogatorios, porque una vez finalizadas las preguntas de la Fiscalía, vendrá la defensa para hacer las preguntas y se espera que sea Renato Stavir el que haga ese proceso de interrogatorio. Así que también habrán evidencias más adelante en el proceso que van a aportar también pruebas de parte de la Fiscalía contra el expresidente Hernández. Quiero decirles que a diferencia del juicio que fue de Tony Hernández, este proceso está dirigido por 6 fiscales cuyas edades oscilarán entre los 28 y 30 años. Es un equipo bastante joven. Nada que ver con el equipo que se integró con Tony, que los caracterizaba muchos años de experiencia y que muchos de ellos eran conocidos en el circuito judicial de Nueva York. Pero el juicio no tampoco de Tony, que inició con los expertos en materia geopolítica, en materia de drogas y armas, no fue así el de Juan Orlando, y directamente después de los argumentos nos fuimos al primer testigo y rompió con broche de oro el contador José Sánchez, cuyo interrogatorio se extendió hasta aproximadamente las 4:20 de la tarde para que luego Chande subiera al estrado y también diera su declaración. Mañana, la sala 26B de la Corte del Distrito Sur de Nueva York continuará contando esta historia que hilvana hilos del narco y la política en Honduras. Y veremos qué nuevas revelaciones ocurren para desenmarañar lo que será el tercer día de juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Xiomara, José Sánchez es su seudónimo, el contador. ¿Quién es José Sánchez, Xiomara? Vimos a un hombre
chaparro, podemos decir trigueño, gordito, de lentes, que subió y con una gran tranquilidad se sentó para hacer su declaratoria. Pero en el proceso hubo un momento que se vio acorralado por pese a que el juez llamó en reiteradas ocasiones la atención a Raymond Polo por no formular preguntas directas, llegó un momento que de la insistencia en temas como cómo había ingresado a Estados Unidos, el tiempo que se había quedado en Estados Unidos y que pasó del tiempo que le daban por una visa de turista y cómo alegó su asilo, se evidenció que la defensa había investigado plenamente al testigo. Y llegó un momento que de las preguntas que le formulaba el José Sánchez quedó hasta en pausas bastante prolongadas para dar una respuesta. Así que llegó un momento que creo que la defensa buscaba sembrar la duda de la veracidad del testigo, pero bueno, esto se verá a lo largo porque tras que terminó la defensa su interrogatorio, la Fiscalía de nuevo hizo un contrainterrogatorio como para reafirmar los puntos torales con los que la Fiscalía está acreditando que el testimonio de José Sánchez es clave para mostrar cómo los dineros del narco sirvieron para el financiamiento de la campaña política del expresidente en el año 2013. Así, en unos 15 segundos, ¿crees que ante el jurado dejó un poquito de incertidumbre José Sánchez cuando la defensa le preguntó? Yo creo que tenemos un grupo de fiscales bastante analíticos y creo que ellos están sopesando todo lo que se está diciendo y en algún momento ellos están viendo los vacíos que pueden haber con algunos testigos. ¿Quién es Alexander Chande Ardón? El periodista Vicente Turcio, de este equipo estelar de TN5, nos ha preparado un breve perfil. ¿Quién es Alexander Chande Ardón? Segundo testigo de la Fiscalía de Nueva York en el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El Chande Ardón es un exalcalde del municipio de El Paraíso, Copán, que junto con su hermano Hugo, un exdirector del Fondo Vial de Honduras, llegaron a controlar las rutas del tráfico de cocaína en los departamentos de Copán y Ocotepeque, en el occidente de Honduras. Entre los años 2000 y 2015, que abarcan sus periodos como alcalde en El Paraíso, Copán, el Chande Ardón llegó a autoproclamarse el rey del pueblo por considerarse un político intocable al que había que pedir permiso para ingresar en su jurisdicción municipal, a la que consideraba territorio propio. Por confesión propia se sabe que el Chande Ardón entró al negocio de las drogas con apenas 20 años, logrando alcanzar poder económico suficiente y una popularidad que lo llevó a postularse y ganar posiciones políticas importantes, que hizo a un lado en 2019 cuando, habiendo sido solicitado en extradición, negoció su entrega con funcionarios de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. El Chande y su hermano Hugo conformaron el denominado cártel hondureño de los hermanos AA, llegándose a codear con cárteles extranjeros como el de Sinaloa, México, jefiado por Joaquín El Chapo Guzmán. Xiomara, tú estuviste ahí. ¿Qué fue lo que más impactó hoy en este segundo día con los dos testigos? Bueno, uno, la inconsistencia en el caso del contador, pero dos, el ingreso de Chande a la sala, porque hubo una transfiguración del rostro del expresidente que se volvió con una mirada fija y seria hacia Chande y nunca le bajó la vista. Lo estuvo observando en todo momento, incluso cuando dio su testimonio. Y vimos a un Alexander Ardón recuperado en relación al año 2019 cuando testificó contra Tony Hernández, que se le miraba enfermo. Hoy vemos a un Chande con las energías recuperadas, con fuerza y con un testimonio que sin duda moverá mucho la vida política de Honduras. En esa vida y trayectoria exitosa profesional que tú tienes, tú entrevistaste en un momento a uno de esos grandes toros del occidente. ¿A quién fue? A Chande Ardón. A Chande Ardón. Por eso contrastas
¿Cómo lo viste cuando lo entrevistaste hace cuántos años? 2008. ¿Y cómo lo vistes 2008. hoy? ¿Cómo lo vistes hoy? Recuperado, o sea, lo había visto la última vez en octubre de 2019 cuando el juicio de Juan Antonio Hernández, que se le veía enfermo, incluso hasta amarillo, pero hoy llegó muy bien peinado, muy seguro, bueno, y con un rostro diferente que olvidaba aquel impacto que yo sentí cuando lo vi de enfermo. Solo permíteme unos segundos porque Cristina Rodríguez presenta unas declaraciones aquí de Raymond Colón, el abogado que es parte de la defensa del expresidente hondureño. Precisamente el abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, Raymond Colón, al salir de la audiencia en el segundo día de este sonado juicio, calificó al primer testigo de la Fiscalía, Juan Sánchez, como una culebra que esquivó todas sus preguntas sin presentar pruebas concretas como documentos, fotos o videos, afirma. Un interrogatorio difícil porque el tipo ese es como una culebra, ¿no? Y no quiere contestar y empieza a dar editoriales y aunque le doy el libro para ir a tratar de refrescar su memoria ni estar mirando las páginas, pero yo creo que acción del que no lo pueden probar. Todas esas oportunidades que él tenía, ¿no? Grabando, teniendo, lo que hace un contable, archivos, documentos, ¿no? Y él no los tiene. Para Colón, la única diferencia del segundo testigo, Alexander Ardón, con los cachiros es que el exalcalde del Paraíso es nacionalista, después ambos son criminales confesos con testimonios falsos, dijo. El punto es que la diferencia entre el cachiro y Ardón es que Ardón era miembro del Partido Nacional, ¿no? Naturalmente tenía acceso. Ahora, esa foto, por ejemplo, de la familia de quién era, de Giovanni Fuentes. Es que él ni sabía quién. La gente viene y se retiran en... Bueno, nos falta una cita, no nos falta ya cita de Raymond Colón, parte del equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Xiomara, viene ahora lo más difícil para un periodista, después de todo lo que me has dicho, después de todo lo que has escuchado, el resumen concreto con expectativas de lo que viene. La expectativa es ver cómo confirmar realmente cómo se dieron esos sobornos que asegura Chande Ardón se entregaron al expresidente, porque la primera teoría que conocemos en el juicio de Tony refiere que se le entregaron directamente a Tony. Entonces, ¿cómo es la conexión que conecta a Juan Orlando Hernández en el proceso? Y luego de esto es quiénes más formaron parte de este esquema político narco que se generó desde los años 2012-2013 con el cártel de Chande Ardón. Bueno, solo te digo que si quieres, quédate en esta conexión para que escuches todas las reacciones que vienen después de los testimonios de estos dos testigos. Si no, tú sabes más que nadie que tienes otras opciones para seguir esta señal del noticiero líder de Honduras a través de Canal 5 de Televicentro, por tantas plataformas digitales que hay, porque vienen importantes reacciones luego. Atentos, Cristina. La ex primera dama, Ana García de Hernández, compareció ante la prensa luego de concluir el segundo día de audiencias en el juicio contra su esposo y reiteró que todo se trata de una venganza. Además, aprovechó para resaltar lo manifestado por la defensa del expresidente Hernández. Agradeciendo los miles y miles de mensajes de solidaridad que nuestra familia ha recibido del pueblo hondureño, donde reconocen fehacientemente que Juan Orlando es inocente y, como lo he dicho muchas veces, es víctima de una venganza de los narcotraficantes, es víctima de una conspiración política y de una negociación en su contra. Juan Orlando no era una persona cualquiera con la que nadie querría tomarse una foto. Era, en unos términos sencillos, una celebridad. Donde quiera que iba, había multitudes de personas. Donde quiera que vaya, la gente quería una foto de él. Incluso los mismos narcotraficantes. También el abogado se refirió a dos piezas de evidencia. Un supuesto kilo de cocaína con el logo de TH, que puede ser el logo de la marca Tommy Hilfiger.
La ex primera dama aseguró ser víctima de una extraña justicia que les ha quitado derechos a su familia, como el de acompañar a Hernández en el juicio en Nueva York. Seguimos siendo sometidos a la extraña justicia que permite que hijos de narcotraficantes confesos y asesinos que han declarado matar a más de 56 personas puedan tener a sus hijos asilados en otros países y puedan tener visas de ingreso para visitarlos allá en los Estados Unidos. Estos criminales confesos sí pueden tener a su familia con ellos, pero en el caso de Juan Orlando, un expresidente que fue un aliado del gobierno de los Estados Unidos, que demostró con hechos y no con palabras los extraordinarios resultados en su compromiso por defender la seguridad y recuperar la paz y la seguridad de millones de hondureños, hoy no pudo estar con su familia. Ana García defendió a su esposo de las declaraciones de Alexander Ardón en su contra, asegurando que se trata de una venganza porque no le permitió correr como alcalde del Paraíso Copán a través de su planilla. Mire usted, como hablamos de que el contador, ¿me verificas el nombre o el seudónimo del contador, por favor, Cristina? Así lo dijimos en el noticiero. José Sánchez. José Sánchez. Sí. Es un seudónimo. He recibido infinidad de mensajes y me dicen que el contador es Walter Medina. Y he preguntado a todos los que me han enviado esta información, ¿pero quién es Walter Medina? Contador de la empresa donde se reunían para hacer las transacciones o para entregarle dinero al expresidente Hernández. De momento nadie me responde, pero me dicen que ese seudónimo de apellido Sánchez, llamado el contador o apodado el contador, es Walter Medina. Muy bien, pero se han producido más reacciones y una de ellas es la del hijo de Fuad Jarufe, precisamente del tema que estamos hablando, que el contador dijo que en la empresa de Fuad Jarufe se hacían las transacciones, que narcos llegaban y le entregaban dinero al expresidente Juan Orlando Hernández. George Jarufe, hijo de Fuad Jarufe, el empresario dueño de Graneros Nacionales, la empresa señalada por el testigo José Sánchez como el lugar de encuentro para la entrega de dinero de parte del narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez a varios expresidentes hondureños, reaccionó aceptando que casi todos los expresidentes visitaron la empresa de su padre para recibir ayuda, pero de él personalmente, pero que nunca vio cosas raras relacionadas a lo que menciona el contador. A la gente. Tuve la oportunidad de ver varios políticos, desde el presidente Callejas. Yo a los expedientes que sí logré ver, ¿verdad? En la oficina de mi papá fue al presidente Callejas, al expresidente Lobo, al expresidente Juan Orlando y al expresidente Maduro. De ahí el expresidente Manuel Zelaya no tuve la oportunidad de saludar. El expresidente Juan Orlando, él llegó, te lo digo, creo que cuando comenzó la campaña, y no llegó, como te digo, no solo llegó un helicóptero, llegaron creo que 2 helicópteros. Claro, a Giovanni nosotros lo conocimos, ni jamás él mencionó ninguna cosa que no fuera cosas que tuvieran que ver con la actividad normal que él andaba desarrollando. Jarufe dijo desconocer al testigo José Sánchez, pese a que la Fiscalía lo identifica como un contador de confianza de la empresa Graneros Nacionales, algo que le da a entender que lo que el contador relata carece de veracidad. Yo he dado vuelta en de que fue el juicio de Giovanni Fuentes, ¿verdad?, de ese señor José Sánchez. No sé si en determinado momento hubo alguien, porque sí, te lo digo, allí entraban varias personas que estuvieron en la parte contable, y tal vez pudo haber habido uno que se llamara así, tal vez no que se llamara José, tal vez se llamara Pedro o otra persona y que tal vez sí hubiera tenido el apellido Sánchez. El empresario juró por sus hijos que Giovanni Fuentes Ramírez sí llegaba a Graneros de Honduras, pero por negocio de biomasa que pretendió montar con su padre. Sin embargo, estos nunca se concretaron, pero sobre situaciones irregulares nunca observó algo, a pesar de que él pasaba en la empresa. Por su parte, el expresidente Porfirio Lobo Sosa negó los señalamientos hechos por el contador. Pero no es cierto, es falso y esto empezaron a mencionarme desde el 2017, ¿verdad?
Igual que muchos hemos sido mencionados, han sido mencionados en esos juicios, ¿verdad? Que recibieron dinero, pero de todos los países es lo mismo. Aquí el tema es si lo que ellos dicen el día de mañana resulta en un requerimiento, es porque la Fiscalía, ya que es muy cuidadosa, tiene suficiente fundamento para sustentar la acusación que está haciendo. Lobo Sosa aceptó haber tenido una relación de amistad con el empresario Fuad Jarufe y aseguró nunca haberle conocido algún tipo de relación con narcotraficantes. Yo lo conocí a él a través de otro empresario sanpedrano que se llamaba Fuad Canaguate, gente muy amiga del Partido Nacional en este caso. Y don Fuad es un empresario, era un empresario grande, ¿verdad? Compraba arroz, procesaba arroz. Entonces yo nunca le conocí, que estoy ligado con temas de delincuentes, no. Un tema es don Fuad Jarufe, otro tema lógicamente es Giovanni Fuentes, que yo nunca conocí. Según el expresidente, desde hace años viene siendo mencionado con este tipo de acusaciones, por lo cual ya había pedido anteriormente que lo investigaran. Y es que este contador ha puesto hoy sensitivos a muchos políticos hondureños por lo que dijo de que le entregó dinero, o mejor dicho, reveló que en una empresa se le entregaba dinero a los expresidentes, a 3 expresidentes de la República, y que ahí estaba Giovanni Fuentes. El asesor presidencial y expresidente del país, Manuel Zelaya, posteó: no he recibido nunca, ni personalmente, ni en mi cuenta, dinero ni cheques del señor Sánchez, ni durante mi campaña de hace 19 años en el 2005, ni posteriormente en la presidencia, durante el exilio o en la resistencia. Nunca, exclama entre signos de admiración el expresidente Zelaya, que niega haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña política. Ante las declaraciones de los primeros 2 testigos de la Fiscalía en el juicio en contra del expresidente Hernández, en donde trascienden los sobornos otorgados a 3 expresidentes para las campañas políticas, las reacciones aquí de diversos sectores se orientan a que la Fiscalía debe tomar cartas en el asunto, pero otros advierten que la contaminación de la élite política es tan grande que temen interrumpan con una reforma constitucional el tratado de extradición firmado con los Estados Unidos. A este profesional del derecho le preocupa que los señalamientos contra los exmandatarios Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa, hechos este miércoles por el contador, un testigo de la Fiscalía estadounidense, afirmando que recibieron dinero de narcotraficantes para apoyar sus campañas políticas, genere tal revuelo al grado que la élite política del país trate de frenar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Vemos que ya llegó este juicio con mucha celeridad y que los resultados pueden orillar a que los partidos tradicionales, las élites políticas, se sientan acosadas, y lo más que pueden hacer es denunciar el tratado, y eso lo puede hacer desde el Ejecutivo con 6 meses de anticipación, no tiene que ir al Congreso Nacional, y es ahí donde creo que al final ellos van a buscar protegerse. Los señalamientos a los expresidentes deben encender las alarmas del equipo de fiscales hondureños que se encuentran en Nueva York siguiendo el juicio, estima este analista. Hay emisarios por parte del Ministerio Público en el Distrito Sur de Nueva York viendo, apuntando qué es lo que pasa, qué es lo que están diciendo. Dependerá en este sentido, ¿verdad?, de la información, si es fidedigna o no, que determinará si monta investigación para la persecución penal con respecto al Ministerio Público, que le compete lo mismo. Las explosivas declaraciones de un segundo testigo, Alexander Chande Ardón, exalcalde nacionalista de El Paraíso Copán, asegurando haber entregado en una sola reunión $1 millón a Hernández Alvarado para impedir que lo investigaran, son lamentables porque no son nuevas y no se han investigado en Honduras, se señala. Es muy preocupante, naturalmente, escuchar cómo carteles de la droga penetraban las campañas políticas al más alto nivel. Información que también ya había sido ventilada en juicios anteriores, pero lo preocupante es que en el país nunca se persiguió un delito que se haya cometido relacionado a estas actividades. Debe ponernos en alerta a todos. Definitivamente, ¿cómo es posible de que no haya
ninguna situación de expediente al interno en nuestro país y afuera se empiecen a mencionar hasta nombres de expresidentes muy conocidos en nuestro país. Para los entrevistados por Telenoticias, lo transcurrido en el segundo día del juicio en contra de Juan Orlando Hernández es solo el inicio de lo que se viene. Consideran que en la medida en que continúen llegando a declarar los testigos de la Fiscalía de los Estados Unidos, seguirán saliendo a relucir nombres tanto de personajes conocidos en Honduras como de otras personas completamente inesperadas. Gabriela Lobo, Telenoticias. Siempre sobre esta temática, el canciller Enrique Reina dijo a TN5 que la decisión del Ministerio Público de enviar un equipo de fiscales al juicio contra el expresidente Hernández en Nueva York es acertada por los testimonios que se conocerán en el tribunal, que les permitirá iniciar línea de investigación en el país, sin importar de quién se trate, tras indicar que cada quien es responsable de sus actos. La decisión que tomó el nuevo fiscal de enviar equipos a dar el seguimiento, yo creo que es muy importante y hay que verla yo positivamente, porque de esas declaraciones, de la información que salga en el juicio, ellos podrán iniciar líneas de investigación muy importantes en el país. No importa, pues si yo le digo, cada quien es responsable de sus actos, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues algunos que no lo quieren decir, pero sí, desgraciadamente el partido gobierno, que era el Partido Nacional, estuvo altamente vinculado en esta desgracia que vivió el país. El funcionario lamentó que el juicio contra el exmandatario acusado por narcotráfico tiene en la picota internacional a Honduras, pero que lo importante es que se haga justicia y se aprenda la lección y se fortalezca la institucionalidad. A la exfiscal del crimen organizado, Nilia Ramos, le causa extrañeza que a pesar del expediente que elaboró en conjunto con el SAR Antidrogas, Julián Aristide González, antes de dejar el cargo y con información desde el 2004 sobre el financiamiento de la narcoactividad a las campañas de algunos partidos políticos hondureños, el Ministerio Público no haya hecho su trabajo como le correspondía. Los nombres que testigos colaboradores sacaron a luz en el juicio por narcotráfico contra Juan Orlando Hernández en Nueva York, así como la declaración que Fabio Lobo hizo al periódico digital El Faro, confirma que el narcotráfico hizo importantes aportes a varios institutos políticos hondureños para asegurar la continuidad del negocio de las drogas a Estados Unidos. Esto se ha sabido a gritos. Del 2006 al 2009, hubo un expediente completo en la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Exactamente lo estaba conociendo el general Aristide González y ese expediente salió a luz en aquel momento. Tiene copia, incluso la DEA, de ese expediente. Ramos revela que a su salida del Ministerio Público por causa de un atentado dejó un expediente debidamente cumplimentado con investigación desde 2004 y consensuado con el extinto SAR Antidroga Julián Aristide González, pero desconoce por qué no se presentó requerimiento fiscal en contra de expresidentes, diputados, exdiputados y otros investigados. En ese expediente está dicha diligencia y estaba cumplimentada. No sé qué ha pasado, que ninguno de los fiscales que han turnado el Ministerio Público lo han querido hacer uso y presentar un requerimiento fiscal. Más sin embargo, por esa investigación puedo asegurar también que el general Aristides González murió. Puedo asegurar también que el señor Landaverde murió. El Partido Libertad y Refundación resta importancia a los testigos colaboradores por ser, dice este funcionario, narcotraficantes extraditados que buscan reducir sus penas, con testimonio de oídas, incluso el presunto uso del aeródromo El Aguacate en Olancho y el misterioso jet en Toncontín. Yo la verdad es que leí todas las fuentes publicadas, todas las que trataban de involucrar, digamos, a la familia, al presidente Zelaya, son versiones tendenciosas, no tienen pruebas,
no se pudo constatar nada, no hay fundamento en las acusaciones, y si lo hubiera, pues que se proceda, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra de que se metan presos a los criminales que han narcotraficado en el país. A criterio de este ex asesor presidencial, los nombres mencionados por los testigos colaboradores son los mismos que han sonado en Honduras y que posterior al juicio de Juan Orlando Hernández pueden ser llamados por las Cortes de Estados Unidos. La justicia norteamericana, en forma legal o en una forma geopolítica o estratégica, se va a seguir llevando grandes figuras políticas de Honduras. Entonces, hoy le toca a Juan Orlando, después le puede tocar a la familia Zelaya, o le puede tocar a alguien del gobierno actual, o le puede tocar a alguien que viene queriendo hacer carrera política. Necesitamos de que Honduras regresemos a nuestra cuestión jurídica y que nuestros entes de investigación, tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia, procedan contra las personas responsables de cada uno de estos hechos, si son corroborados y se dan como ciertos. Alexander Chande Ardón, cuyo testimonio continuará en el tercer día del juicio a Juan Orlando Hernández, podría reforzar la vinculación entre narcotraficantes e instituciones políticas en Honduras. Bueno, cambiamos de temática. Después de la pausa les informaremos sobre una renuncia. ¿Y sabe usted de quién es la renuncia? De un magistrado del Tribunal Superior de Cuentas. De por sí ya está cojo ese Tribunal Superior de Cuentas porque son 3. Y uno de los magistrados ahora es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y ante la ausencia del tercer magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas, esta institución es inservible para el Estado de Honduras. Tienen que haber 3 magistrados para tomar decisiones, pero el Congreso no ha electo al tercer magistrado. A saber por qué. Pero lo peor, y esa es la noticia que hoy les vamos a transmitir, es que uno de estos 2 magistrados que quedaba en esta inservible institución en la coyuntura actual de Honduras ha renunciado. Ya les diremos de quién se trata. Cristina. Tenemos reacciones también, Renato, en el Pulso en TN5. Tenemos reacciones en el Pulso TN5 sobre lo que está pasando en Nueva York. Así es, sobre lo que está pasando en Nueva York. Pues vamos a escuchar entonces este resumen de reacciones con diputados que nos ha preparado el periodista Ulises Aguirre de lo que está ocurriendo en Nueva York. Diputados de Libre, del Partido Nacional. De todas las bancadas, sí. Liberal, ¿te parece interesante? Claro que sí, bueno, escuchemos. Escuchémoslo entonces. Y algunos de otros datos que se han revelado en el marco de este juicio, que apenas lleva 2 días, tampoco son sorpresivos, porque eran temas que, así como se sabía del vínculo de Juan Orlando Hernández con el narcotráfico, también se sabe el vínculo de otras personas que han sido señaladas en el marco de este proceso. Mandan fiscales, allá como la Santa Inquisición, a supuestamente anotar a todos los de un partido político, y hoy aparecen nombres del partido que está justamente en el ejercicio del poder, y queremos ver cómo van a reaccionar esos fiscales, y queremos saber si en sus anotaciones también van a elevar acusaciones o denuncias en contra de quienes hoy aparecen también mencionados. Rebobinar la clase política, porque ¿verdad? Independientemente que no sabemos cómo va a terminar este juicio, pero el simple hecho de tantos políticos procesados en el extranjero nos debe de llamar a la reflexión. Ahora, una cosa es que salgan nombres y otra cosa es que les puedan demostrar que son responsables, y hay que ver en qué termina el proceso. Yo creo que va a ser una sentencia condenatoria, y a los que mencionan, pues seguramente estarán a la expectativa si se inicia o no se inicia un proceso penal en Estados Unidos en su contra. Pues estas personas que se han venido mencionando no es la primera vez que se mencionan, ¿verdad? Yo he estado pendiente de juicios anteriores donde han salido a la luz pública los mismos nombres. Nada más que ahorita ya estamos en un juicio donde ya la testificación ya es directa, ¿verdad? Pues si son inocentes, que aclaren su inocencia, y si son culpables, que paguen por todo el daño que le han hecho al país, y asimismo también que paguen todas aquellas personas que han sido cómplices de una u otra forma, porque este país definitivamente no merece estar pasando lo que está pasando, pero si alguien debe, definitivamente que pague por ello.
En la sección de educación financiera, conozca una forma efectiva de pagar sus deudas y así salir de ellas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Tenga claro cuánto debe y registre cada una de sus deudas. Lo primero que debe hacer para liquidar o cancelar deudas es llevar cuenta de ellas a través de una lista. Es muy importante que las incluya todas, sean formales o informales, es decir, con bancos o con personas naturales. Organice sus gastos y planifique en cuál de sus préstamos o créditos debe más. ¿Alguna está a punto de generarle un reporte negativo? ¿Cuál genera más intereses? Revise sus extractos bancarios y señale en su registro las deudas que más afecten su calidad de vida y elija pagarlas primero. Aplique el método bola de nieve. Este método le permite ir saliendo de deudas en menos tiempo y en orden ascendente, es decir, de la más pequeña a la más grande. Al menos 22,000 adultos mayores afiliados al INJUPEN serán beneficiados con la implementación de centros geriátricos orientados a la atención específica de personas de la tercera edad y la cuarta edad, que incluiría 3 centros oncológicos en los que podrán recibir atención de forma gratuita, informó su director. Se va a habilitar el beneficio de la atención geriátrica. 9 geriatras van a estar atendiendo a los 22,000 jubilados y pensionados del INJUPEN a nivel nacional, y además se está habilitando en conjunto con la Secretaría de Planificación, el INPREMA y la Alcaldía del Distrito Central, Ciguatepec y Colinas, 3 centros oftalmológicos con Operación Milagro para atender de forma gratuita a nuestros afiliados a nivel nacional. La atención de geriatría es atención especial al adulto mayor, así como hay médico pediatra que atiende a los niños, hay geriatra que atiende a los adultos. Un informe obtenido al Instituto Nacional de Estadísticas establece que en 2023 en Honduras hay una población de al menos 920,000 personas mayores, de las cuales 3 de cada 10 se encuentran en situación de pobreza extrema y sufren de alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, artritis, sin que tengan las facilidades adecuadas y necesarias para recibir asistencia médica. Los comisionados del Instituto de Previsión de los Maestros, INPREMA, urgieron al Congreso Nacional a aprobar las reformas para que los maestros y jubilados puedan gozar de los beneficios. Ya que allí van muchos de los planes y programas que terminan de consolidar la estabilidad financiera y actuarial del INPREMA, pero que principalmente devuelven muchos de los derechos y beneficios que los maestros y maestras habían perdido en el instituto. Estamos hablando principalmente de un bono de retiro docente que les va a permitir mejorar sus ingresos en el momento que se van del instituto. Para los jubilados, particularmente, se ha diseñado el bono de retiro docente, que es un bono que consiste en 400,000 lempiras a razón de 100,000 lempiras anuales. Esto es para todos los jubilados y pensionados, con la ley del 2012 y la ley del año 80. Entre otras reformas, se incluye la reducción de la edad de jubilación de 59 a 55 años y un bono adicional de 400,000 lempiras si el maestro continúa en el sistema hasta los 59 años, en pagos de 100,000 lempiras por año, entre otros beneficios, explicó el presidente del Instituto de Previsión. Atentos, porque después de la pausa les informaremos que la libertad de expresión en Honduras está de capa caída. No lo dice el Colegio de Periodistas de Honduras, no lo dice ningún director de medio de comunicación, lo está diciendo un organismo internacional. La libertad de expresión en Honduras está de capa caída. ¿Por qué? Ya tendrán ustedes la información en los próximos minutos. Pero antes, en nuestra nota positiva, le traemos una historia de crecimiento y apoyo entre los apicultores de Ciguatepeque. La noticia positiva es presentada por 1. Llegó el Veruno. Gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido, a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid, y miles de premios al instante.
Por más de 45 años, los productores de miel del país han encontrado en Coapil un aliado importante para el crecimiento de este rubro. Mire que, bueno, como cooperativa son más de 45 años de estar trabajando con la apicultura hondureña. Decimos que Coapil está siempre para servir al apicultor, pero no solamente Coapil, esto es un esfuerzo colectivo. La academia, las universidades, colegios que tienen módulos de apicultura hacen lo propio y la cooperación que no la podemos olvidar. Hay mucho proyecto que últimamente le está apostando a la apicultura para capacitar a los apicultores y para formarlos y que tengan nuevas habilidades. El avance muy visible que ya se producen en el país toneladas de miel que muestran el acelerado crecimiento del sector apicultor. En el último diagnóstico de la cadena apícola realizado por Heifer, se están produciendo, la oferta es arriba de 1.200 toneladas métricas, ¿verdad? Eso es lo que se está produciendo con aproximadamente 100.000 colmenas que hay en el país y manejadas por más o menos 4.000 apicultores. Los objetivos de los apicultores son claros, que esperan en pocos años estar exportando miel a diferentes partes del mundo. Para accesar a estos beneficios, usted puede comunicarse con el ingeniero Carlos Ramírez al celular 9629-7364. Algo importante a destacar es que en los últimos meses y años la brecha en cuanto a la diferencia de la oferta de miel versus la demanda se está reduciendo. O sea, cada vez nos acercamos más a poder proveer lo que nuestro país necesita de miel y, ¿por qué no, en los próximos años pensar en exportar nuestra miel? Por más de 40 años, los apicultores en el país han trabajado de manera silenciosa, produciendo toneladas de miel que son consumidas en el país. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. La libertad de expresión sigue de capa caída en Honduras. El último ranking recogido por un organismo internacional con base en informaciones de organismos internacionales y de Naciones Unidas señala que Honduras ocupa la penúltima posición en libertad de expresión en América Latina y la última en Centroamérica. Debe preocupar a la institucionalidad de Honduras este pobrísimo lugar que el país, nuestro país, ocupa actualmente en materia de libertad de expresión. La libertad de prensa va en caída libre, al grado que los más recientes rankings señalan que el país cerró el 2023 ubicado entre las naciones que menos respetan la libertad de expresión. Según el conteo del Informal Economy, una instancia que monitorea datos de organizaciones como Freedom House y las Naciones Unidas, Honduras ocupa el puesto 169 de 180 países, superando únicamente a Cuba a nivel latinoamericano y posicionándose en el último lugar de Centroamérica. Honduras es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo y tenemos muchas amenazas que han sido endémicas. El caso de los asesinatos de periodistas, 99 contabilizados, con una tasa de impunidad del 90%. Eso es uno de los indicadores nefastos que nos dan y nos ponen en esta posición. Lo que más preocupa a algunos entrevistados es que la libertad de prensa se debilita poco a poco en medio de vulneraciones y ataques que no son atendidos por instancias como el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos, una institución que lleva paralizada desde hace más de un mes. ¿Y qué podemos esperar del respeto a la libertad de prensa? Imagínense, Secretaría de Derechos Humanos, un mes ya en toma de un mecanismo de protección que desmantelado. El futuro de la libertad de prensa en Honduras está prácticamente salpicada y que podríamos quedar sin ese derecho, como un derecho humano también la libertad de prensa. El ranking no es nada nuevo según esta defensora de derechos humanos y está a tono con informes presentados por Reporteros Sin Fronteras y otras instancias. Señala que la situación es grave, sobre todo cuando actuales funcionarios no respetan la libertad de expresión e incluso preparan querellas para callar las voces que les incomodan. Tenemos información que la ministra está preparando querellas contra nosotros por haber hablado de la situación del mecanismo de protección y de la Secretaría de Derechos Humanos y acompañar a el movimiento de protesta que tiene empleados de la Secretaría de Derechos Humanos y creemos que esto va a venir a profundizar la situación de la libertad de expresión. Cabe señalar que la libertad de expresión en el país es un tema que preocupó mucho a la relatora especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión de la ONU, Irene Khan, quien durante su última visita al país pidió al gobierno que garantice la libertad de prensa y cesen las amenazas, agresiones, hostigamiento e intimidación en contra de periodistas y defensores de derechos humanos hondureños. Gabriela Lobo, Telenoticias.
Bueno, tal como lo anticipábamos, un magistrado de la Corte Suprema, mejor dicho, un magistrado del Tribunal Superior de Cuentas dejó de serlo porque fue electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Quedó solo con 2 magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Desde ese momento, hace un poquito más de un año, no toma decisiones el Tribunal Superior de Cuentas, porque está cojo. Necesita ese tercer magistrado y el Congreso no le ha dado importancia. No lo ha electo. Lo peor viene ahora. Pueden ver ustedes, se presenta renuncia con carácter irrevocable del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Quién renuncia? Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez es un militante del Partido Liberal y dice, considerando en el numeral 3, que el periodo para el cual fui electo concluyó el 7 de diciembre de 2023 y tomando en cuenta el delicado estado de salud de mi esposa, que requiere cuidados personales de mi persona como cónyuge, con fundamento en el derecho a renunciar que me otorga la Constitución de la República, al Soberano Congreso Nacional de la República presento formal renuncia con carácter irrevocable del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Cuentas que actualmente desempeño a partir del 25 de febrero de 2024. Roy Pineda es el magistrado del Tribunal de Cuentas que dejó de serlo porque fue electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por cierto, de Libertad y Refundación. O sea, quedó cojo el Tribunal Superior de Cuentas, no podía tomar decisiones cojo. Y ahora queda peor, solo con uno. Y el Congreso Nacional de Honduras, irresponsablemente, sigue sin elegir al que se fue para la Corte y ahora queda en peores condiciones cuando este magistrado, me refiero a Ricardo Rodríguez, renuncia de manera irrevocable. Así está la institucionalidad del país. Algo hay que hacer para rectificar. En otra información, una familia completa emprende reutilizando llantas viejas y tubo PVC para convertirlos en bonitos detalles ecológicos para jardines o decoración de casas. Cada miembro de la familia hace diferente función en este proyecto ubicado en Santa Cruz de Yojoa. Es nuestra historia del emprendedor. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Artes con llantas Guacamaya. Así se llama el emprendimiento de la familia Fuente García en Santa Cruz de Yojoa. Estos talentosos hondureños reciclan llantas y otros objetos para convertirlos en bonitos detalles como ser sillas, flores, pájaros exóticos. El más llamativo es el famoso pavo Lord Chen de la película Kung Fu Panda. Las llantas que han sido ya desechadas porque ya no se pueden utilizar, entonces nosotros las agarramos y las reutilizamos para pues crearlo en algo bonito, algo duradero y algo que pueda pues servir para que no dañe la ecología. El emprendimiento familiar nace durante el encierro de la pandemia y el primer cliente fue una vecina que se admiró del talento surgido de una necesidad. A mi esposa se le ocurrió pues a querer pues hacer una guacamaya con llanta. Y una vecina aquí lo vio. ¿Y en cuánto me lo vende? Cada miembro de la familia hace una función en el proyecto, desde el más grande al más pequeño, nos relata don Joel. Mi hijo y yo trabajamos en corte y armado. Y mi esposa y las niñas, ellas trabajan en pintura. Sí, aparte de eso, pues ellos tienen otras vocaciones más aparte de las que nosotros tenemos. Artes con llantas, la Guacamaya está ubicado en Santa Cruz de Yojoa, en la colonia Laínez, y su número de teléfono es el 8837-5239. Orly Martínez, Telenoticias. La caída en las exportaciones y en las remesas familiares está presionando la disponibilidad de divisas y obligando al Banco Central a ofertar menos dólares, y de continuar bajando las reservas internacionales se podría registrar un deslizamiento en la moneda local frente al dólar, advierten expertos y miembros de los sectores productivos del país.
El Minuto Financiero es presentado por Credi Elga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Cooperativa Elga. Continúa la baja disponibilidad de dólares, ya que el Banco Central solo está otorgando el 36% de las divisas que demandan los diferentes sectores productivos, reporta la Federación de Cámaras de Comercio. Lamentablemente, pues no existe esa facilidad de compra, porque, por ejemplo, una factura aparentemente tiene 3 meses y dicen que una factura es muy antigua. Porque eso debería más bien ser favorable, porque quiere decir que a esa empresa se le dio más tiempo para poder pagar esa factura, ¿verdad? Que tuvo un buen crédito. Economistas explican que la caída en las exportaciones y las remesas familiares han presionado la disponibilidad de divisas. Definitivamente la disponibilidad de divisas es mucho menor, claro, y eso lo experimentamos nosotros el año pasado, de que lo que subastaba el Banco Central fue mucho menor que lo que subastó en años anteriores. También advierten que si continúan bajando las reservas internacionales, se podría registrar una depreciación de la moneda, aunque destacan que Honduras todavía tiene un nivel adecuado de reservas. Lo que podríamos enfrentarnos también son presiones sobre el tipo de cambio, es decir, presiones sobre el precio del dólar frente al empira y la cantidad de dólares que circulan en el país. De momento todavía hay que hacer enfático en esto, la cantidad de dólares que hay en el país es suficiente. Estamos hablando que las reservas internacionales netas tienen una cobertura de 4 meses. La demanda de dólares se ha incrementado en un 400%, ya que las solicitudes pasaron de 60 a 250 millones de dólares diarios, y la solución principal, dicen los expertos, es que el gobierno genere certidumbre política y económica. Durante el primer mes de 2024 se inscribieron formalmente 744 nuevas empresas, lo que refleja un crecimiento del 2% en el registro mercantil de Francisco Morazán, según reporte de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. 744 empresas aproximadamente. Y esas empresas inscritas o esos documentos de constitución de las empresas que se registraron en el mes de enero representan un crecimiento de un 2% en relación con las que se habían inscrito en el mismo mes en el año 2023. Según el reporte de la Cámara de Comercio, los rubros que más se registraron crecimiento en la formalización de negocios son de transporte, comida, tecnología y servicios de entrega. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana. Debido a los incrementos en los carburantes durante las últimas 6 semanas, el director de hidrocarburos de la Secretaría, Carlos Pozas, anunció este día que la presidenta Castro aprobará un decreto ejecutivo para reactivar los subsidios a la gasolina regular y el diésel, el cual podría entrar en vigencia a partir del próximo lunes. Podría absorber hasta un 50% de los incrementos que se den durante esta escalada de alza de precios en la gasolina regular y en el diésel. Este es un decreto que tendría vigencia durante todo este año y que estaría en vigor cada vez que se dé una tendencia al alza prolongada, y estaría puesto en vigencia a partir de los próximos días, probablemente del próximo lunes 26 de febrero. Pozas explicó que el barril de petróleo ronda los $80 debido a una escalada en el conflicto geopolítico en Medio Oriente, principalmente por la participación de Irán, aunque destacó que los precios de los combustibles siguen por debajo de los precios registrados en febrero del año anterior. Los capítulos de Transparencia Internacional en Honduras, Guatemala y El Salvador presentaron este miércoles los resultados de un análisis sobre la gestión de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, en el que revelan que en el caso de Honduras se observó poca diligencia antes de otorgar un préstamo de $24.4 millones para la represa Aguasarca. En Guatemala utilizaron el dinero de un préstamo para sobornar a políticos, y en El Salvador $200 millones para apoyar pequeñas empresas se desviaron para financiar el plan de Bitcoin del presidente Bukele.
se ve, ¿no?, ese quebrantamiento de procedimientos, se ve esa poca o esa falta de inversión, y que lamentamos, ¿no?, para el caso hondureño, porque terminó también con el asesinato de líderes ambientales, no solamente Berthe Cáceres, también Juan Carlos Cerros, en donde pues el banco, en lugar de crear o mitigar estos elementos en ese momento, pues bien sea de manera indirecta, pero sí potenció que sucedieran esta situación. Ante los resultados de esta investigación, la jefa de integridad del BCE aseguró que están realizando una profunda reforma y mejorando los procesos. Estamos emprendiendo reformas contundentes, y estamos comprometidos a garantizar que nuestros procesos fiduciarios estén alineados con las mejores prácticas globales. El análisis presentado se deriva de una investigación llevada a cabo por la Red Global de Periodistas de Investigación, que investigaron el otorgamiento de préstamos destinados a financiar proyectos con impactos ambientales y sociales negativos, así como prácticas de nepotismo en el principal banco de desarrollo de la región. La Fiscalía del Ministerio Público presentará un recurso de apelación en contra de la resolución de un juez con jurisdicción nacional que dictó sobreseimiento provisional al coronel Víctor Manuel Ponce, acusado de 5 presuntos delitos. El Ministerio Público, cuando presenta el requerimiento fiscal, cuenta con toda la carga probatoria para demostrar el delito de homicidio. En este caso, como se le dio el sobreseimiento provisional por homicidio, entonces ya se está preparando lo que es la apelación a esta resolución, la cual pues no comparte el Ministerio Público, y vamos a seguir los procedimientos de ley para presentar esta apelación, ya que consideramos que hay suficientes elementos como para poder demostrar la culpabilidad del coronel. De acuerdo con lo establecido, la Fiscalía cuenta con los suficientes argumentos necesarios para rebatir la decisión de ese tribunal y asimismo demostrar el grado de culpabilidad del imputado en los delitos por los que es señalado. La Comisión del Gobierno para negociar el convenio para la instalación de una comisión anticorrupción viajará nuevamente a la ONU en las próximas 2 semanas para dar seguimiento a las conversaciones, dijo este miércoles el canciller Enrique Reina, quien además adelantó que la labor del Congreso Nacional será trascendental con la aprobación de reformas que se requieren para la llegada de la Sisi. Estamos trabajando en las observaciones y comentarios que hemos recibido de parte de Naciones Unidas. Nosotros estaremos enviando algunos detalles sobre esto y seguiremos. Esperamos avanzar, y la instrucción de la presidenta, pues avanzar lo más pronto posible. ¿Cuándo nuevamente se reúne? Bueno, yo creo que próximamente puede ser tal vez en 1 o 2 semanas. Todo dependerá del intercambio de estos textos que estamos trabajando. Bueno, claro, es muy importante porque al final para la instalación del mecanismo va a ser necesaria algunos tipos de reformas o cambios legales, y entonces sí, obviamente llegará un momento en el Congreso tendrá que jugar un rol muy importante. El secretario de Relaciones Exteriores dijo que se acordó con la ONU realizar todas las reuniones de manera presencial con el fin de consensuar el convenio para luego suscribirlo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio presentándoles imágenes de los ríos que se desbordaron en varios condados en California, Estados Unidos, producto de un río atmosférico. Y pues las imágenes lo dicen todo, cantidad de precipitación. Mientras eso pasa, mire usted este mes de febrero, este es el mapa de 2005, que tuvimos una activa temporada de huracanes. 2005, observe los colores cerca del territorio hondureño. Ahora veamos 2024, mire el cambio. Las temperaturas que corresponderían a un mes de junio se están presentando en las aguas cercanas a Centroamérica en febrero. Y eso avisora que desde Centroamérica hasta el occidente de África, pues las aguas están con alzas anormales en el océano, y como consecuencia ya pues la ciencia nos está diciendo que tendremos una temporada activa de huracanes y que se pueden desarrollar huracanes muy peligrosos. De hecho, ya se está pensando en una escala de 6, porque recuerden que la máxima es la 5 en la escala Saffir-Simpson, y se espera en una mayor por esa violencia con que se están desarrollando estos fenómenos, y pues ya alertados de esa temporada activa para esta temporada, para este año. A 13 el índice ultravioleta. ¿Por qué hago énfasis en esto? Por lo siguiente: de 0 a 2 es bajo, moderado de 3 a 5, alto de 6 a 7, muy alto de 8 a 10, y por encima del 11, extremo, que puede hacer daño y producir cáncer en la piel, ceguera y todo eso. Y si les estoy diciendo que tendremos 13, claro que es para preocuparse. ¿Qué esperamos en cuanto a temperaturas? Vamos a tener un amanecer con temperaturas en el Valle de Sula de 15 grados.
en la madrugada. En el occidente 15, 8 también en algunos puntos del occidente, 12 en el centro, 21 en la zona sur y esperamos en sectores del oriente 11 y 13. Pero las temperaturas luego se recuperan y algunas pues sobrepasan los 30 grados Celsius. Así que temperaturas desérticas y en posibilidad de lluvia, ningún sector de Centroamérica tiene posibilidad para la próxima jornada. Seca, pero eso sí, con ese desequilibrio de temperaturas. A tomar en cuenta, cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo. Mi familia a todo navegar con internet de 65 megabytes por solo $36. Contrátalo ya. Soborno del narcotráfico abarcó a 3 expresidentes, Mel Zelaya, Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, relata primer testigo en el juicio contra Hernández. Chande Ardón confirma que el Chapo Guzmán financió campaña de Juan Orlando Hernández y que este recibió en una reunión $1 millón a cambio de seguridad y protección. Expresidentes Zelaya y Lobo Sosa niegan haber recibido dinero del narcotráfico para sus campañas políticas. Revelaciones en juicio del expresidente Hernández pueden poner en riesgo las extradiciones por temor en élites políticas, advierten expertos. Gobierno anuncia que mediante decreto ejecutivo la presidenta Xiomara Castro aprobará nuevo subsidio para gasolina regular y el diésel.